Bueno, pues entonces vamos a ver a Irene, la exposición de Irene que tenéis ahí prevista. Antes hemos hablado de la confluencia de Almería, ahora hablaremos de Xerpo, un colectivo gallego, un colectivo de resistencia. Irene Moreira, ella es profesora en la ESAD de Vigo, pero ha sido estudiante de dirección aquí, en la ESAD de Málaga, porque de Galicia se vino aquí buscando el sol harto de lluvia, ¿no? ¿No pensaste tú que me ibas a presentar como profesora? Pues fíjate, estuvo estudiando aquí en la especialidad de dirección. Precisamente su trabajo fin de carrera fue una obra de Germán Jiménez, que también coincide, que está aquí, tantas coincidencias me empiezan a preocupar. Una adaptación. Una adaptación de La vida es sueño, que fue muy exitosa, por cierto. Todavía se habla, todavía se recuerda muchas imágenes y de ese texto de las personas que lo vieron, ¿no? En aquel entonces. A mí, lo que me llama la atención es que con todo lo que está cayendo en el mercado teatral, en todo el sistema y todo esto, que existan estos colectivos, ¿no? Es decir, que no hayan tirado la toalla, ¿no? Que todavía sigan con un pensamiento muy claro, ¿no? Esa personalidad es que me parece, yo no la tengo, entonces me resulta fascinante cuando veo que hay gente que tiene ese convencimiento de lo que hacen, ¿no? Y Xerpo es uno de estos colectivos, ¿no? Y además, fijaros que coincide siempre con la periferia, ¿no? Es decir, yo creo que el gran error que se hizo con la democracia fue estructurar todo el sistema de las artes escénicas desde el centralismo. Ese fue el gran error, el gran error. Entonces, porque la respuesta ha sido muy clara, la periferia responde, lo que pasa es que no tenemos ni los medios ni nada al respecto. Bueno, pues vamos a empezar y yo quiero agradecer primero a la Asociación Miguel Romero Esteo el convite porque bueno, son lugares para... El convite. Bueno, el convite. A ver, que tenemos mucha confianza, ¿no? Empecemos. Sí, está divino. El convite por volver a Málaga, pero no por esto solo, sino porque en realidad, bueno, se unen puentes, ¿no? Donde aprender, y yo hacía tiempo que no volvía al teatro andaluz y me doy cuenta de todo lo que no sé del teatro andaluz. Entonces... bueno, yo ahora voy a aportar un poco el lado del norte y un poco, bueno, mi presentación va a ser cero académica, o sea y breve también, ya os lo advierto, y espero que mi posicionamiento acertara para poder tener ciertos elementos de análisis, sobre todo sobre el cadáver del teatro independiente, que creo que es lo que me toca. Entonces, bueno, vamos allá. Después de reflexionar sobre cuál debía ser el enfoque de la comunicación para aportar de la mejor manera posible a este simposio una palanca para seguir trabajando, decidí que voy a hablar de Xerpo conectándola con dos ejes, el teatro independiente y el sistema teatral por un lado, y lo íntimo y la supervivencia por otro. Antes de seguir, presento a Xerpo. Xerpo es una compañía de teatro gallega, aunque a mí me gusta definirla como plataforma, porque crea, produce, enseña, asesora, etc. Muchas veces es punto de partida de proyectos y otra punto de llegada. Y como compañía de teatro hace muchas más cosas que ser una compañía, como le sucede a la inmensa mayoría de compañías teatrales en el Estado español, para nuestro martirio. Por lo que es una compañía plataforma de teatro absolutamente normal. Y creo que de esa normalidad debo partir para explicar un poco el periplo, brevemente, y que nos valga de instrumento de análisis para debatir sobre el estado del cadáver del teatro independiente. Pues bien, voy a hacer una defensa de la normalidad y de la dificultad del binomio entre normalidad y teatro, cuando lo más común es que sea, el binomio digo, precariedad y teatro. Bien, Xerpo nació a finales del 2007 y, si bien es cierto, recogió el pozo social de su primera forma jurídica, que fue una asociación cultural
llamada igual, Xerpo, que yo misma registré al poco de dirigir la primera vez en mi vida. Y digo al poco porque tuve que esperar a ser mayor de edad unos meses, porque me estrené como proyecto de directora con 17 años. Pues mira, ya sabes una cosa más de mí. Así, Xerpo, 10 años después, en el 2007, se constituye como SL y se encamina a realizar teatro político, que aunque suena antiguo, es lo que pretendíamos. Así nos estrenamos con una pieza de creación propia, Salpicados, a la que le siguió 2 años después Mac Yes We Can, una revisión del Macbeth de Shakespeare, ambientado en la carrera presidencial de los Estados Unidos como metáfora del nacimiento del capitalismo que todo lo devora. La cosa no iba mal, pero para sostener a la compañía debíamos hacer muchos trabajos, todos relacionados con el teatro, pero todos fuera de la compañía y más cerca de esa concepción de ser plataforma. Los trabajos variaban desde las primeras escuelas municipales que proyectamos hasta llevar el área de teatro en centros de discapacidad o asesoramientos a ayuntamientos. Algo que nos sorprendía, nos llenaba de orgullo y soberbia. Y muchos años después descubrimos que era explotación, porque nosotros solo queríamos hacer nuestro teatro. Ese, el político, el independiente, el que moviliza al público, el que a veces gustaba y otras muchas no, el que creíamos necesario, el que construimos sobre un cadáver sin saberlo. Y los ayuntamientos se beneficiaban de nuestros recursos, de nuestros contactos y, sobre todo, de nuestra inocencia. En este punto fue donde hicimos un cambio de rumbo. Si nuestras obras no se vendían lo que debieran para sustentarnos, en ese momento, en la empresa éramos 5 personas socias, probaríamos a ponernos al servicio de alguna institución o idea externa. Y llegó providencialmente una pieza de encargo. Hicimos un montaje con el Instituto de Biotecnología de A Coruña sobre el mal uso de los antibióticos. Tuvimos bolos como rosquillas. Tuvimos que organizar grupos de trabajo para poder hacer funciones en varios sitios al mismo día. Ahora sí, casi todas las funciones fuera del circuito teatral. Funciones pedagógicas, donde nos recorrimos las escuelas y las bibliotecas de toda Galiza, alertando sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, una conquista de la humanidad que se estaba echando a perder. Así, eso era el mensaje. La estética, la nuestra. La pedagogía, bueno, pues es un lenguaje muy cercano al teatro político, pero no estábamos yendo a los teatros y eso nos frustraba. En este punto decidimos recuperar nuestra esencia. Volveríamos con una pieza de teatro contemporáneo para adultos de creación propia y al mismo tiempo la empresa se reconstituyó. Algunos de los integrantes empezaron a hacer vida fuera del teatro porque, ya lo sabemos, si haces teatro te casas con la inestabilidad de por vida y no es un plan fácil de asumir. Recuperamos los contactos en la red de teatros y cogimos con ilusión y por los cuernos el monstruo de la distribución. Y los lugares que nos acogieron con más cariño y donde más nos gustaba hacer las funciones eran las salas de teatro alternativo. Vaya, otro nombre a la antigua. Pero en ese momento sucedió algo que lo cambió todo. Y es un hecho absolutamente normal en la vida, pero si te dedicas al teatro es un hecho problemático. Pues nada, que me quedé embarazada. Vamos, que me quedé preñada. Eso es lo que nos pasa a veces a las mujeres, ¿sí? ¿Qué queréis que os diga? Y pensé, venga. Pues la voy a tener, yo me la llevo a los ensayos y listo, que yo soy muy organizada. Bueno, venían 2. Y además niños. O sea, estaba claro que tenía que parar un tiempito. Entonces me acordé de una reunión que había tenido en la Agadic en aquel momento IGAEN con su gerente, Miguel Martín, reunión que yo misma había solicitado en el momento de la primera crisis, la que os conté antes, donde teníamos montaje y muy poquitas funciones, pues en esa crisis. Fue a hablar con él, donde le expliqué lo que estaba haciendo y le pregunté qué es lo que estábamos haciendo mal, a lo que él me contestó, mal nada, lo estáis haciendo bien. Lo que sucede es que el sistema teatral gallego funciona como un embudo y tenemos que garantizar
que las pocas compañías que viven solo de ser compañías se mantengan. Por eso son las que promovemos en las subvenciones. Lo que podríais hacer, atención a esto, lo que podríais hacer es una sala teatral. Hace mucha falta en el teatro gallego. Y no digo que te forres, pero no vamos a permitir que se cierre. Bueno, tercera etapa. Tercera etapa de Xerpo, que ineludiblemente se une a mi baja maternal, en la que me dediqué, con carrito gemelar incluido, a buscar un espacio donde plantar una sala teatral, porque estaba claro que tenía que replantear Xerpo y mi vida. Aquí, ya que hablo de lo que interfiere la vida en el teatro, o mejor dicho, viceversa, tengo que frenar en seco para que os preguntéis conmigo si también os pasa que un porcentaje muy, pero que muy elevado de compañías teatrales que conocéis están formadas por parejas sentimentales. O sea, paraos un momento. O sea, en el teatro gallego es abrumador. Matarile, ibuprofeno, apanadería, butaca cero y, como no, la historia de Xerpo es la historia de la normalidad. Pues la otra persona que resiste en Xerpo desde el principio y la otra cabeza creadora es Alex Sobrino, donde somos, parafraseando a Benedetti, codo a codo, mucho más que dos. Y hago su presentación en este momento porque a estas alturas, con 2 bebés y una sala teatral en ciernes, ya la empresa se reestructura definitivamente para quedarnos los dos y lo demás externalizarlo, ¿no? Así nace en 2014 la Sala Ingrávida, espacio de gravitación artística. Y aquí entra muy fuerte nuestra casuística vital y empezamos a decir que tenemos 3 hijos, los mellizos y la tercera, la sala. Y a pesar del chiste, ya os digo que es más tiempo y dinero que un hijo, y también que 2, tener una sala, digo. En este momento decidimos, siendo propuesta de Alex, hacer una pieza donde el elemento conductor sea la tecnología. La verdad es que es un friki de manual. Y donde la tecnología permita que desde la escena se manipule la escenificación. Porque comenzamos a trabajar 2 ideas que definen definitivamente a Xerpo. La tecnología, la tecnología es para nosotros un medio artístico, consideramos que forma parte de nuestro lenguaje escénico, porque hacemos una defensa de la tecnología al servicio de la vida, que la democratiza y también la hace más fácil. Si no es así, no nos interesa. Y la otra idea es que lo político y lo poético se entremezclan en nuestras propuestas a través del lenguaje tecnológico al que se accede de forma natural y directa en las escenificaciones. Así creamos Metamorfosis, una interpretación del clásico de Kafka, donde su protagonista, Gregor Samsa, es un friki que tiene una vida muy precaria como programador, pero que en su tiempo libre se dedica a investigar el algoritmo que le permita digitalizar su conciencia. Cuando... Germán ya se ríe, no me está... Cuando lo consigue, porque lo consigue, en este caso no se transforma en una cucaracha, sino que despierta dentro de su ordenador, teniendo a este como única fuente de comunicación. La escenificación se realiza con sensores que lanzan en directo tanto vídeo como sonido e iluminación, lo que hace que la pueda realizar solo él en el escenario, sin ni siquiera necesitar una persona técnica externa. El montaje tiene muchas funciones y nos permite dividirnos. Alex en las funciones y yo en la sala, los niños entre los dos y la familia y las amistades, que hicieron que esta etapa de 6 años fuera maravillosa, intensa y que tomáramos la decisión de cerrarla, la sala, 3 meses antes de la pandemia. Decidimos cerrar la sala por salud mental, no se podía trabajar de lunes a domingo. Así que acabamos la temporada, que por cierto la cerró el espectáculo de la malagueña Alessandra García con su mujer en cinta de correr, que se estrenó allí como Work in Progress. Y bueno, 2020, pandemia, última temporada en sala y a reubicarnos otra vez. En nuestra época de sala, además de Metamorfosis, estrenamos Casquería y otras vísceras, Putero, Radiografía de un pueblo e Interferencia varada, una propuesta que partía de la escenificación de los haikus de Elena Villar Janeiro.
Pues en todo este momento tan convulso decidimos formarnos a toda velocidad y realizar funciones de teatro confinado, tanto de metamorfosis como de interferencia. Y cada vez que lo pienso, de verdad que os lo juro, funciones a través del Zoom. O sea, qué interesante. ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo cambió la recepción? Pero bueno, esto es harina de otro costal y sería para otra comunicación, el teatro en pandemia. De la experiencia de la sala ingrávida, la sala teatral, además de lo personal, se quedó en Xerpo una parte social importantísima, que tiene que ver con el teatro comunitario y solo de pasada tengo que referenciarlo. En la sala, la estrategia de creación de público más grande que realizamos es la creación de un grupo de teatro comunitario que realizaba una vez al mes una función que llenaba hasta la bandera el teatro, siendo así el principal puente por el que caminaba el público el resto del mes, llegando a tener unas cifras muy buenas de asistencia durante toda la temporada. Ese grupo y el conocimiento del teatro comunitario siguen en pie hoy en día y aunque tuvieron que cambiar de lugar, nosotros seguimos asistiendo todas las semanas al encuentro donde le doy a mi componente de teatro político cuerpo y músculo, porque el teatro comunitario es también una de las formas de teatro político que existe. Sobre la gestión de un espacio propio que perteneció a la red de salas de Galiza, puedo hacer otra comunicación de sus entresijos, sus autoexplotaciones y etcétera. Pero en lo que voy a fijarme en este punto es cómo salas gallegas como la Galán o la NASA tenían asociadas compañías que también dejaron de tener espacios y no volvieron a ello, Matarire y Chévere respectivamente, con la diferencia de que sus espacios estaban en la ciudad, Santiago de Compostela. Porque dentro de todo mi discurso de la normalidad no dije que soy de pueblo, un pueblo que se llama Oporriño, que bueno, hoy salió en las noticias por otro tema, aparte. Y en mi militancia política la periferia es fundamental. Y el centralismo lo combato hasta entender que Santiago es un centro, que lo es, del teatro gallego. Y confesaros hoy aquí que lo que más me pesa de haber cerrado la sala es dejar a mi pueblo sin un teatro, porque a mí lo que más me gusta en la vida es ir a pie al teatro todos los fines de semana, hecho que en la mayoría de España o es un lujo o no se puede hacer. Y eso cambia la vida de las personas, el territorio y el acceso fácil a la cultura es en lo que se debería de esmerar la política cultural, en espacios teatrales gestionados por profesionales que permitan una vida normal, tanto a las compañías como un acceso habitual y cotidiano a la ciudadanía a las funciones teatrales, que deberían de formar parte de su vida y no ser unas experiencias extraordinarias en las que hay que planificar mucho tiempo y mucho dinero, porque lo normal es ir al teatro que tienes al lado de tu casa. Bien, para acabar, y desde el 2022 en adelante, Xerpo volvió a su vocación de compañía más que de plataforma y se relaciona con la nueva dramaturgia gallega, que ya asume el cambio de paradigma teatral y desafía el textocentrismo desde dramaturgias donde el texto es un tejido poroso que dialoga con los demás elementos de la escenificación desde un lugar horizontal. Ahí es donde se encuentra en la actualidad, donde acaba de estrenar una coproducción con el Centro Dramático Galego, a través de la segunda bolsa de creación para escenificar el texto Bailar no ceo, de Ana Abad Larriba, y donde se encuentra nuestro devenir, que va a conjugar siempre la tecnología, el teatro político y la poesía como acantilado en el que ver el horizonte. Gracias. Bueno, pues ¿algún comentario? Y estaba pensando en el Congreso dentro de un año, que a lo mejor habría que pensar en, no una mesa, sino, ¿cómo llamarlo?, un sofá redondo, de testimonios de precisamente los que han estado en teatro independiente, tanto en España, reunir a los artífices, a los que crearon sus teatros, que lo tuvieron que cerrarlo, etcétera. Y yo creo que esa dimensión de testimonio en vivo, filmando, etcétera, sería interesante. Algo como lo que acabas de hacer, Irene,
que es algo, o sea, que lo estamos viviendo. Yo lo he estado viviendo escuchándote, como si estuviese en ese proyecto. Puedo hacer lo mismo y así ahorro el trabajo, que tengo mucho trabajo en casa. Y la segunda observación también es que estamos trabajando sobre dramaturgia en la cuneta, pero es que hay muchísimos grupos que nacen, que mueren, que nacen, lo hemos visto con la crisis económica, etc. Entonces, ¿por qué no prever algo que abra sobre los grupos recientes, desde el siglo XXI, o sea, los que se han ido formando y desapareciendo, y llamarlo algo como la dramaturgia en la cuneta in progress? Algo así, porque así podríamos hacer dialogar a aquellos que tuvieron que cerrar, los que están dentro, pero que saben que no van a durar por las cuestiones de subvenciones, de falta de locales, todo lo que es sería inestable. Las flores de la cuneta, ¿no? Las flores de la cuneta, claro. Y eso abriría también, incluiría incluso los que están en las escuelas ESADES y RESADES y lo que les espera, que sepan. O que la hagan sabiendo. Elena y Edu, ¿os vais para Córdoba ya? Bueno, muchísimas gracias. Una puntual solo. ¿Qué capacidad tenía la sala? ¿Cuánto habitantes del pueblo? Porriño, 20.000 habitantes, creo que no llega aún, pero bueno, ya me decía Alex, no digas pueblo, que no es pueblo, digo, bueno, es pueblo. ¿Un pueblo qué? Sí, es pueblo. Claro, es pueblo, ¿no? Gracias, es pueblo, bien. Y la sala tenía de capacidad sobre 60. Sí, llegamos a meter a 96, pero eso no se puede decir. La capacidad era de 60 y el pueblo de 20.000. Y cuando no decís pueblo, ¿qué le decís con 20.000? Es que gallego, la palabra pueblo significa nación. Con gente, sí. Y con gente. Y entonces tenemos todo un dispositivo terminológico para nuestra dispersión poblacional. Sería vila, ¿no? Vila de vila, Porriño sería vila. Vila, aldea, Claro. pequeña aldea, parroquia. Claro, parroquia es más pequeño. Claro, porque Porriño tiene parroquias. El sistema territorial es otro. Sí. ¿Y por qué dices que la tecnología democrática? Porque la tecnología puede ayudar a acceder a mucha información, como Internet, por ejemplo, a mucha gente. Entonces la tecnología ayuda a democratizar. Por información, por dispositivos también, por dispositivos y por acceso, claro. Y después, bueno, también está la otra parte de cómo la tecnología puede ayudar en ciertas dificultades de... Yo que cada vez pienso más lo contrario, pero... Ya, pero ese es un poco el discurso del miedo, ¿no? No, del miedo no. Cuando por ejemplo, apareció la imprenta, dijeron, ya no va a haber más torpes en el mundo, ya todo el mundo va a poder leer. Y claro, y cuando apareció el fuego, nadie va a pasar frío. Cuando aparece la tecnología, ya todo el mundo lo va a saber todo. Y creo que no es exactamente la palabra democratizar la que tenemos que emplear, pero eso es una reflexión muy particular mía. Pero yo no creo que el problema sea la tecnología, sino los hombres. En concreto, los hombres. Que hacemos de la misma, pero... Los hombres, insisto. Si estuviera en manos de las mujeres, te aseguro... Claro, es que creo que... Ahora te entiendo. Muy probablemente. Entonces, claro, si hay un Elon Musk por el medio, no es democrática. Hay una mano dominante y entonces eso es lo que... Sí. Pues, Mira tú y yo dónde nos vamos a ver. Pero bueno, no es el discurso del miedo. Bueno, pero sí, me ha convencido que está. Sí, pero creo, vamos, no sé, me imagino que te refieres un poco a eso, que desde un pueblo que apenas tiene acceso a visualizar nada, esa ventana a internet te posibilita ver lo que se está haciendo en otros sitios, indagar ahí, cosa que si la existencia de eso, como no te desplazara, era muy difícil. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que facilita el llevar, en ese sentido democratiza, porque llega más gente. Vamos, yo lo he entendido por ahí. Pero imagínate que Irene es un hombre.
No podría hacer este discurso. Bueno, no me lo voy a imaginar porque es imposible imaginarme que sea un hombre. Pero el uso que hace, bueno, sí, yo... Pero bueno, es que eso en general, la mayoría, la historia siempre la cuenta hasta ahora los hombres y siempre va sesgada. Parece que las mujeres no hayan hecho nunca nada en la vida, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. No, pero no, ya. Sí quería puntualizar, bueno, dar un detalle que hemos hablado al principio esto del tema del teatro gallego, que hacemos un viaje porque después Inma también va con el teatro gallego, vamos a pasar por Barcelona primero con Jordi, pero en la mesa redonda esta que tuvimos online con Guillermo Eras, estuvimos hablando del tema de la descentralización y todo este asunto, y yo tenía muchas ganas de escucharle decir una cosa, porque había leído, sobre todo cuando se produce el 15M, se hace una revisión de muchos intelectuales, periodistas, gente sobre la transición, y se empieza a analizar el sistema de cómo se había construido el Estado, ¿no?, democrático, ¿no? Y entonces yo había leído ya y creía recordar en aquel entonces que se había producido una propuesta al gobierno desde el teatro independiente para un modelo de construcción de la arte escénica en el país descentralizado, que consistía en que, en principio, en todas aquellas localidades donde hubiese un colectivo, un grupo reunido, donde hubiese directores, dramaturgos, actores y todo eso, que empezaran a trabajar y que se potenciara esa unidad, que esa unidad iría creciendo con el tiempo porque siempre estaría trabajando de acuerdo a su entorno social, es decir, a su barrio, a su ciudad, a su provincia, y que después el desarrollo de todo eso pues iría de alguna manera conectándose una localidad con otra, terminando creando una red y rompiendo y no creando un sistema vertical. Y claro, el gobierno dijo que no, dijo que ni mijita. Yo necesitaba que él, que había estado en esos momentos de la transición, porque él estuvo liderando un grupo de teatro independiente, después pasó a ser el director del Centro de Nuevas Tendencias, es decir, que tenía que saberlo, sí o no, tenía que decirme de alguna manera eso, y lo dijo, que efectivamente se había producido esa petición por parte del teatro independiente, lo que no sé la forma de cómo se produjo, pero que se había producido esa petición al gobierno de que el Estado se organizara de otra manera, se organizara de una forma en red las artes escénicas, y no fue así. Entonces fue cuando se empezaron a crear los Centros Dramáticos Nacional, los Centros de Documentación, que están muy bien, el Centro de Compañía Nacional de Teatro Clásico, el de Vanguardia, el de no sé cuánto, en Madrid. Y claro, ahí empezaron ya todos los problemas y ya empezaron una vez más pues la desilusión, ¿no? Ahí ha salido continuamente el libro del entusiasmo, que es una biografía perfecta de todos nosotros, de todo lo que nos hemos dedicado a esto, y el entusiasmo, que es lo que ha sostenido de alguna manera las artes escénicas en este país, y después vivir o convivir con la decepción de alguna manera o con la frustración, si se quiere, ¿no?, de Remedios Zafra.